Buenas y santas tardes, amables televidentes. Gracias por su sintonía. El Señor Todopoderoso le damos las gracias por permitirnos comunicarnos con ustedes a través de este medio. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Calín. Buenas y santas. Ustedes están coléricos también, ¿verdad? Bien, amables televidentes, nosotros en la tarde de hoy tenemos un programa, no vamos a decir un programa especial, porque cuando se trata del trastorno de la salud, no podemos hablar de programa especial, sino un programa de orientación hacia la situación que está viviendo el municipio de San Cristóbal, con esta dificultad del cólera. Entonces yo quisiera compartir con ustedes y con los oyentes algunos datos sobre la clínica, porque recuerdo que en uno de los programas pasados nosotros nos referimos a la parte preventiva. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Pero yo quiero más o menos darle a los oyentes una panorámica sencilla y orientadora para que se den cuenta de qué se trata. Clínicamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el caso? Lo primero es decirle que el cólera es una enfermedad aguda, infecciosa, producida por una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Es una bacteria que entre los médicos decimos que es gram negativa, móvil y que produce un cuadro agudo muy severo, que está caracterizado fundamentalmente por las evacuaciones diarreicas abundantes, con un olor a pescado y que produce una deshidratación severa en el paciente. El paciente puede tener hipotensión, la piel fría, dolor y calambre abdominal, a veces calambre en las extremidades y un dato muy importante, la fiebre no es un elemento fundamental que aparece con frecuencia en los adultos. La fiebre puede aparecer en un niño. El diagnóstico de esta enfermedad es, digamos que sencillo. Sencillo porque cualquier persona, cualquier ciudadano común, cualquier médico, cualquier trabajador de la salud puede perfectamente hacer el diagnóstico por la característica de las evacuaciones. Pero además hay un elemento muy importante y es que es una diarrea o es un cuadro de inicio brusco, de inicio, si se quiere, inmediato. De tal forma que el periodo de incubación, y explico de inmediato lo que es periodo de incubación, es el periodo que va desde que usted se pone en contacto con el germen, que no necesariamente tiene que ser Vibrio cholerae, cualquier otro germen, desde que usted se pone en contacto con el germen hasta que aparece la sintomatología. Eso es lo que en medicina se llama periodo de incubación. O sea, es el periodo en que la bacteria o el virus va atacando el organismo y todavía no hay síntomas. Él se está instalando. El paciente a veces siente alguna sintomatología. Por ejemplo, cuando hay gripe, usted se da cuenta que tiene gripe porque comienza a doler el cuerpo, le da un dolorcito de cabeza y usted como que no se siente cómodo. Usted tiene una gripe en el periodo de incubación y entonces después viene la tos, la fiebre, el malestar, todas esas cosas. Bueno, en el cólera, ese periodo de incubación, o sea, desde que el paciente tomó agua contaminada o comió un alimento contaminado hasta que aparece la diarrea, eso puede durar de 3 horas a 3 días. Por lo tanto, imagínense usted, si usted se toma ahora, que son las 6:10 de la tarde, un agua contaminada con el Vibrio cholerae, usted puede tener evacuaciones diarreicas severas ahorita. Y a las 7 usted está buscando un servicio médico porque usted ha evacuado cada 5 minutos, cada 10 minutos, entonces usted siente que el organismo como que se desploma, se le unen los ojos, se le seca la boca, le aumenta la frecuencia cardíaca, le puede aumentar la frecuencia respiratoria, le baja la presión, deja de orinar, se le arruga la piel. Usted está en cuestión de horas, aparecen eso que se llaman signos de deshidratación, que tienen que ser corregidos de inmediato. Isofacto se hace el diagnóstico
el tratamiento tiene que iniciarse también de la misma manera. Ahora, hecho el diagnóstico, digamos, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay dos formas. Hay lo que se llaman los antecedentes clínicos y el antecedente epidemiológico. Si usted está en una comunidad donde ya han habido casos de cólera comprobados y le llega un paciente con ese cuadro que yo he descrito, y usted tiene un familiar, un amigo, un primo, un vecino que tiene esos síntomas, eso es cólera hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no hay que esperar el resultado de la prueba de laboratorio. Para decir que no hay que esperar, simplemente con el dato epidemiológico, la historia epidemiológica, o sea, la presencia de la enfermedad en una comunidad y en un habitante, en un ciudadano, aparece ese cuadro sintomático, ese paciente tiene cólera hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Y tiene que comenzar el tratamiento de inmediato. Por lo tanto, amables televidentes, si un familiar suyo, si un amigo, si un vecino tiene diarrea, que acuda inmediatamente a buscar ayuda. Lo que es la diarrea en el vulgo, doctor, lo que le llaman churria, para que la gente sepa. Bien, si tiene evacuaciones frecuentes, líquidas, abundantes, color agua de arroz, con olor a pescado, óyeme, acuda ipso facto a buscar asistencia médica y a buscar que lo hidraten. Después, los médicos, cuando usted llega, entonces hacen las pruebas que son necesarias para hacer el diagnóstico. Pero lo fundamental es evitar la deshidratación para poder evitar la muerte, porque el paciente se muere de deshidratación. El paciente se muere porque pierde agua, pierde sodio, pierde potasio, pierde bicarbonato. Y todas esas cosas alteran el equilibrio del cuerpo y entonces el paciente cae en insuficiencia renal. Y ese problema entonces lo lleva a la muerte. Pero si usted actúa, si tanto usted como el médico actúan con presteza, actúan con rapidez, es posible, es muy posible que la mortalidad sea baja. En los casos de las epidemias de cólera que han habido a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, cuando se actúa de manera rápida y muy especialmente después del diseño o después de la aparición de los sueros de rehidratación oral, esos sueritos que todos tenemos en la casa, que vienen en unos sobrecitos y que todo lo disuelve en 1 litro de agua, eso es fundamental. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, si usted tiene diarrea y usted tiene esos sueritos, prepáralo en su casa con agua procesada, con agua adecuada, y comience a tomárselo. Si le comienza vómito, no se detenga, vaya inmediatamente a buscar ayuda médica. Entonces, ahí la gente se preguntará, ¿y por qué el cólera produce una diarrea tan tremenda, tan aguda, que deshidrata tan rápido? Bueno, yo voy a tratar de explicarle así a grandes rasgos para que la gente pueda entender qué es lo que pasa. Un paciente con diarrea una diarrea se puede producir por diferentes mecanismos. Hay lo que se llama aumento de la permeabilidad, aumento de la motilidad, o sea, aumento del movimiento intestinal. Eso puede producir diarrea. Hay lo que se llama diarrea osmótica. Eso es cuando una persona toma o consume alimentos de alto peso molecular, como la sal. El individuo come mucha sal y come mucho azúcar, entonces ese puede hacer una diarrea osmótica, porque tanto la sal como el azúcar sacan el agua del cuerpo y la llevan a la luz del intestino y eso puede producir diarrea. Pero hay otro tipo de diarrea, que es la diarrea invasora. Y eso lo vemos más en la fiebre tifoidea. La bacteria, Salmonella tifosa, ataca la célula del intestino, la descontrola y entonces eso produce unas evacuaciones diarreicas. Y la diarrea que produce el cólera y que produce una bacteria también para decir al cólera que se llama la Escherichia coli enterotoxigénica, producen una diarrea porque ellas generan una exotoxina que altera la función intestinal, alteran la absorción del agua, del sodio, de la sal,
del potasio y del bicarbonato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, fíjense ustedes que la bacteria se puede alojar, por ejemplo, en la primera porción del intestino. Ahí está el virus cólera, pero sus efectos llegan al colon a través de esa toxina que bloquea la absorción de todos esos elementos. Y al congregarse todas esas sustancias en la luz del intestino, al alterar la absorción, no voy a explicar aquí cómo se altera la absorción porque no estoy hablando para una población médica, ¿verdad? Y no estoy tratando de que ustedes entiendan, ¿no? Estas cosas. Al acumularse todos esos líquidos, todos esos solutos en la luz del intestino, sacan el agua de la célula y el individuo la expulsa. Pero eso no es el efecto directo de la bacteria sobre la mucosa intestinal o sobre el intestino. No, ese es el efecto de una toxina que produce la bacteria que genera esas alteraciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, repito, lo importante después que la población tiene el problema es evitar las muertes, sí, evitar las complicaciones. Eso es para nosotros lo más trascendente. Evitar la muerte y entonces controlar los brotes. Eso es fundamental. Sí. Antes de que usted pase a explicar el caso que nosotros tenemos ahora en manos, yo quiero saber cómo se ha presentado eso a nivel del mundial. Buena pregunta, Rafael, muy buena pregunta. Pero eso yo te lo voy a contestar. ¿Cuándo? Después que digamos que estamos en el aire, sí, gracias a Daisy Restaurant, sí, donde que estamos, como en su casa, pero mejor, donde usted no va a adquirir un cólera. No, ahí no. Ahí usted es difícil. Ni en el agua ni en los alimentos. Ni en el agua ni en los alimentos. Claro que no. Que estamos en la Avenida de Constitución. En la Avenida Constitución 114, que el teléfono es el 527-4988 o el 608-6992. Que estamos en el aire también gracias a Madison Clinical, la empresa de productos farmacéuticos y equipos médicos más completa de la República Dominicana. Madison Farmacéutica, en la avenida Rómulo Betancourt, 379, en el Distrito Nacional, con su teléfono 533-8136. Y Rafael, estamos en el aire gracias a la Clínica San Cristóbal. Casi 53 años al servicio de la población. La decana del servicio médico privado en el sur de la República Dominicana, que está en la calle Sánchez número 1 y que su teléfono es el 528-3463. Debo aprovechar, debo decir que el fundador de la clínica, el doctor Julio César García Francisco, un ejemplar ciudadano de este municipio de San Cristóbal, de esta provincia y, por qué no, del país, falleció hace un par de días. Pionero de la medicina. Pionero de la medicina. Primer maestro de la medicina en la República Dominicana. Julio César García Francisco, eminente cirujano, fue director del Hospital Estrella Ureña de Santiago, fue director del Hospital del Seguro Social, fue director del Hospital Juan Pablo Pina en 3 ocasiones. Entonces, y fundador, propietario hasta el año desde 1962 hasta 1993 de la Clínica San Cristóbal. Aprovechamos la ocasión para darle las condolencias a sus familiares, a Mayra, a Julio César, a todos sus nietos y a todos sus sobrinos. Vamos a una pausa y regresamos con la pregunta de Rafael. Sí, ok. Atención, la señal digital de Cable San Cristóbal ya es una realidad. 213 canales para ti. En los próximos días recibirás la nueva caja codificadora totalmente digital. A continuación, los pasos para que puedas disfrutar de nuestra señal. Al encender tu equipo, espere unos segundos que presente nuestro logo de Cable San Cristóbal.
Luego, esta presentará el portal de los canales en sus diferentes géneros, ya sea entretenimiento, película, documentales o de su agrado. Estando en su canal favorito, usted puede seleccionar el juego de su agrado y seguir viendo la televisión. Además, selecciona de nuestra guía si deseas quedarte en televisión, música, juegos y otros. Ya es una realidad, ya está aquí. La nueva señal digital de Cable San Cristóbal. Mantente al día en tus facturas para que puedas seguir disfrutando de más canales, más televisión. Cable San Cristóbal, totalmente digital, orgullo nuestro. Bien, señores, continuamos. Gracias por no darle a su control y cambiar de canal. Ahorita Rafael me hacía una pregunta muy interesante que nos va a permitir a nosotros darle algunas explicaciones a los oyentes. Decía Rafael, me preguntaba que cuál ha sido el comportamiento de esta enfermedad a nivel mundial. Fíjense, el cólera es una enfermedad sumamente vieja en el mundo, y el primer caso de epidemia de cólera que se registra estadísticamente ocurrió en el año de 1816. Eso es la primera pandemia. Han habido desde 1816 para acá 7 grandes pandemias. ¿Qué es una pandemia? Me preguntarán ustedes, amables televidentes. Yo les digo, una pandemia es una patología que fácilmente se expande a varios países. El cólera ha tenido entonces varias pandemias. La primera registrada en 1816. La segunda registrada en 1829. La tercera en 1852. La cuarta, 1861. La quinta registrada en el año de 1881, la sexta en 1889 y la séptima en 1961. ¿Qué ocurre? Que hay algunas discusiones entre si esto que estamos viendo ahora es parte de la pandemia de 1961 o si es brioso de aquel problema que comenzó en 1991. 1991 que llegó a América por Perú. Y que de Perú se extendió prácticamente a todos los países de América del Sur y América Central. Recuerden ustedes. Ese no era el clásico. Recuerden ustedes que eso lo vamos a explicar, lo del clásico y la diferencia que hay con esta pandemia actual. Recuerden ustedes que el país se preparó en el año de 1991 para recibir a un visitante que en el caso nuestro de la República Dominicana, de la isla de Santo Domingo, hacía más de 100 años que no teníamos cólera en la isla. Sí. Si mal no recuerdo, el último caso registrado fue en el año de 1883, 84 por ahí, en la isla de Santo Domingo. Entonces, en el 91, pues, la Organización Mundial de la Salud, en vista de que en todos los países de América se había extendido la pandemia que había comenzado en Indonesia en el año de 1961, preparó a todos los países para que recibiéramos a un visitante inoportuno y no deseado. En ese momento no tuvimos la mala suerte de tener al cólera con nosotros. Ahora, este problema, ustedes recuerdan que se inició en Haití después del terremoto. Sí. Los soldados de Nepal, llegaron vecinos de después de más de 100 años, Indonesia. Después de más de 100 años sin tener cólera, nos llegó vía la hermana República de Haití con los soldados nepalenses que llegaron infectados a Haití después del terremoto. Frontera con Indonesia, precisamente. Exactamente. Nepal. Entonces, hemos tenido esas dificultades tremendas con este problema. Ahora bien,
En el caso de la República Dominicana, ustedes recuerdan que hemos tenido varias provincias con el problema. Ustedes recuerdan el año pasado el caso de Moca, Sí. donde el río Moca estaba infectado y eso creó una situación difícil. Ahora nos ha tocado a nosotros aquí en San Cristóbal, donde hemos tenido desde el día 28, desde el día 18 de este mes hasta el día de hoy hemos tenido 93 casos. Y debo decir que hemos tenido menor de un año, un niño. Entre 1 y 4, 1. Entre 5 y 9 hemos tenido 6. Entre 10 y 14 han habido 5. Y entre 15 y 64, 66. Es decir, que la mayoría han sido personas adultas. Entonces, en más de 65, 14. Hemos tenido un total de 93 casos, de los cuales, y nosotros le pedimos al Todopoderoso y a los profesionales del sector, a todos los involucrados en esto, que nos ayude en esta tarea, no hemos tenido ningún fallecimiento. Todas esas epidemias que yo mencioné han tenido una mortalidad que varía entre 1 a 2.7. Esa ha sido la mortalidad prácticamente en todo el decurrir de esas epidemias. Ahora bien, las epidemias de comienzo del siglo XIX y después de la mitad del siglo XIX era una mortalidad tremenda. Sí. Una Bueno, mortalidad que sobrepasaba el 30%. Hay un libro de Gabriel García Márquez, Amor en tiempo de En los cólera. tiempos del cólera. Entonces, se ha logrado avanzar cada día, la ciencia médica ha logrado avanzar en el manejo de este problema. Ahora, nosotros, lógicamente, son solo 93 casos. Esperamos que la curva comience a descender. Ojalá que el camarógrafo pueda señalarlo aquí cuál ha sido el comportamiento, a ver si es posible, ¿verdad? Aquí en San Cristóbal. Aquí está la gráfica por día, cuántos pacientes se han tratado. Si ustedes se fijan, ustedes ven que se sigue una curva ascendente. Hubo una pequeña mesetica ahí. Y aquí, en el día de hoy, eso es al día de hoy, al día 29. Sí. Ya ahí se nota una discreta baja, que yo pienso que está relacionada con las medidas que se están tomando, fundamentalmente con relación al agua. Sí, está muy bien, Daniel, esa información que tú acabas de darnos. Pero ¿cuántos pacientes están ingresados, se encuentran ingresados en el hospital en la actualidad? En la tarde de hoy habían 5. 5. En la tarde de hoy habían 5. O sea, ¿Y qué? Antes de nosotros venir a este programa habían 5 pacientes, todos estaban estables. El único que mostraba un poquito de baja de presión era un nacional haitiano que procedía del sector de Boca de Nigua. Sí. Del sector de Boca de Nigua. ¿Y llegó en algún estado de mejorado? No, estaba en condiciones pero muy delicadas. Ajá. Sin embargo, ya estaba estable. Ah, Entonces, Rafael, nosotros queremos compartir algunos datos con los amables televidentes con relación a la última pandemia, que, como les decía, entró por Perú en el año de 1993. Y para que los amigos televidentes tengan una idea de cómo se comporta esta enfermedad, miren ustedes este cuadro. Si el camarógrafo fuera tan amable, fíjense ustedes, todas esas rayas continuas que ustedes ven en negro, es como el cólera caminó prácticamente el globo terráqueo. Esta séptima pandemia ha caminado prácticamente todos los países del mundo. Y quiero resaltar este dato acá. Permiso, Dios. Dame resaltar este dato para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Mira, en América, por ejemplo, 18 países han sido tocados por esta pandemia, que algunos dicen que es la séptima, otros dicen que es la octava. Entonces, miren ustedes, este cuadro quiero que ustedes lo vean. Estados Unidos es una nación desarrollada con todos los parámetros
adecuado de salubridad. Tuvo más de 16.000 casos. Más de 16.000 casos en esta pandemia. Entonces, en el Perú, la enfermedad se extendió rápidamente hacia la zona de los Andes. Como es lógico, se contaminaron todos los ríos. Sí. Entonces, bajó a todos los países de América del Sur. Entonces, es un comportamiento, lo que le llaman normal de estas epidemias. Han habido, bueno, aquí hay algo que yo quiero resaltar, que yo lo decía al principio, desde el punto de vista epidemiológico, dice, que es una definición de caso. Toda diarrea aguda en zonas donde se había confirmado la enfermedad, ya eso es un caso. Eso es cólera hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, miren ustedes los elementos que están relacionados con la propagación de esta enfermedad. En el caso del Perú, la hiperinflación, la violencia interna, la pobreza rural y la concentración de la pobreza urbana, los desplazamientos de los seres humanos, la precariedad de la infraestructura de salud, el saneamiento básico. O sea, es un problema multifactorial que tú no puedes decir, bueno, el problema es esta institución que lo tiene. El problema es porque fulanito no hizo tal cosa. Eso es una acusación peregrina. Es una serie de factores que dan resultados como esto. Pero el factor fundamental, el eje central, la médula de este problema, señores, es la pobreza. Son las condiciones en que viven los seres humanos. Y los seres humanos más pobres, porque si usted se fija en los gráficos, se dará cuenta que cuáles son los países más afectados. Los países más pobres del mundo, los que tienen hacinamiento, carecen de comunicación adecuada, carecen de los servicios básicos, no tienen agua potable. O sea, esos son los países donde... Déjeme preguntarle algo, sí, ahora que usted dice eso. Porque prácticamente del casco urbano, en San Cristóbal, no llegó nadie. Mira cómo son las cosas, Dios. El caso índice, o sea, que es el primer caso que se detecta, llegó del casco urbano. Uno solo. Uno solo. Y no siguió. Y sin embargo, el casco urbano es la que está provisto de más servicios de salubridad, porque tiene alcantarillado sanitario, pluvial, una serie de cosas. Fíjate cómo la cosa incide. Yo le hacía un cuento ayer a un amigo, y yo no sé si lo comenté a usted, mire que de Villa Esperanza, de ahí de Conani, no bajó nadie. Ahí hay un sistema de alcantarillado sanitario. Fíjense cómo eso influye en la conducta. Eso es fundamental. Pero mira este dato de la epidemia del Perú. En 1988, solo el 55% de la población peruana tenía acceso a agua potable y el 41% tenía alcantarillado. Y oigan esto, el 25% de la población de Lima en el año de 1921 consumía agua transportada por camiones. El mismo cuadro. Exacto. Entonces, una situación que genera esto que nosotros tenemos. Y que, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al Todopoderoso? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Al ayuntamiento? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A INAPA? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Al Ministerio de Salud Pública? ¿A Medio Ambiente? No, son situaciones de salud que ocurren porque hay unas condiciones socioeconómicas que a veces trascienden la posibilidad de una determinada institución. Y eso es así. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ya desde el punto de vista clínico? Cuando tenemos los casos, es evitar la muerte. Sí. Ese es el éxito del manejo del cólera. Y después que usted evita la muerte, entonces usted va a lo preventivo, a orientar a la población, a decirle que consuman agua potable, a tratar de cómo se distribuye el agua, a ver cómo están los desperdicios sólidos. O sea, ese tipo de cosas son entonces los problemas secundarios, porque cuando se pierde una vida ya no hay nada que hacer. Entonces les decía al principio que, gracias a Dios, en este caso, en San Cristóbal, no ha habido absolutamente ninguna defunción. 93 casos, entre ellos 2 embarazadas, una de 34 semanas y otra de 12 semanas, y ambas están sanas y salvas en sus casas. Entonces, sí hay algo, hay una situación, Brioso, desde el punto de vista clínico que a mí me preocupa, pero que yo lo voy a abordar en el próximo segmento, no sin antes decirle que estamos en el aire gracias
a Clínica San Cristóbal, a Daisy Restaurant. Donde usted come y a como en su... Madison. Déjame terminar el anuncio. Ah, donde uno come como en su casa, pero Y mejor. donde usted no va a encontrar cólera. No, señor. Así Porque es. ahí el agua y la comida están libres de todas Los esas cosas. niveles de Sí, seguridad sí, señor. son excesivos. Sí. Así es que- Y nos estamos preparando, señores, para ese amplio restaurante que nosotros estamos formando ahí, para que, Así todo el es. mundo- para que el pueblo entero coma. Así es. Entonces, vamos a una pausa. Y en breve, estaremos con ustedes. Hablando de cólera. sí. Mira, Dios. Este fue el comportamiento de la mortalidad en Perú, por zona, en la costa, 2.76. que fue por donde entró. Ellos tuvieron una mortalidad de 0.43. En la sierra, En la sierra, 2.77. lógicamente, porque ahí hay menos servicios médicos. La gente que está en los En la selva, 1.92. Un total de menos de un 1%. Menos de Menos un- de un 1%. menos un de un 10%. menos de un Menos de un 1%. Menos de un 1%. Porque ellos tuvieron 322.562 casos, ¿m? Y de funciones fueron 2.909. Menos de un 1%. Exacto. Entonces, esa fue la situación. Sí, pero en Estados Unidos yo no sabía que atacaba también. Claro. Mira aquí el comportamiento de la epidemia peruana. ¿Eh? Hay un pico, luego una meseta, va bajando, Una estabilización. y luego hay una estabilización. O sea, eso es lo que se llama, de aquí para acá el proceso endémico. La enfermedad persiste, pero no todo el que se infecta desarrolla la enfermedad, que es lo que yo quiero explicar ahora en este cuadrito. Los dos tipos de bacterias, el clásico Y la cepa esta. y la cepa el TOR, que se llama el TOR porque apareció y se descubrió en una región de Siria, que se llama así, el TOR. Estamos en el aire. Ah, pero no avisó. Daniel, estamos en el aire. Pero Sí, bien, sí. bien. Gracias de todas maneras, miren. Sí, Pensaba que estábamos fuera del aire. fuera del por hacer aire, sí, comentarios al sí, margen. sí. Pero vamos a decirle a los amigos televidentes lo que estábamos planteándole a Brioso y a Rafael. Rafael, compartirlo con ustedes. O sea, no todo el que se infecta con la bacteria, no todo el que ingiere la bacteria, no todo el que ingiere la bacteria por el agua o por el alimento genera la enfermedad. No, en el caso de la bacteria Vibrio cólera tipo clásico, de todos los que la ingieren, solo un 47% desarrolla la enfermedad. Si es el virus el TOR, que por cierto es el que está generando esta séptima pandemia u octava pandemia, como usted quiera, se llama el TOR porque fue descubierto en una región de Siria que recibe ese nombre. Imagínense ustedes si todo el que se infectara con esta bacteria desarrollara la enfermedad, esto fuera una cosa El fin del mundo, como de sí. extraordinaria. Por suerte, señores, por suerte, eso ocurre así. Entonces, cuando hay una epidemia, y quiero mostrar aquí, no muestro la de San Cristóbal porque son muy pocos los datos todavía para uno sacar conclusiones. Sí. Por eso hemos tomado la última, la de Perú. La de Perú. ¿Verdad? Si ustedes se fijan en este cuadro, amables televidentes, se puede dar fácilmente cuenta. Si usted mira el primer trazado, se da cuenta que hay un pico, Sí. que sube, y que habla aquí de 20.000 casos. Pero a partir de ahí usted nota que hay un descenso, y que luego hay una meseta. De esos 20.000 casos, la línea negra, no sé si la pueden, yo creo que Ahí está bien, ahí está bien. La pueden ver. Fíjense cómo Sí. los casos van bajando. Y hay un punto en que las tres curvas prácticamente se unen. Ya ahí no hay brote, ya ahí lo que hay es endemia, o sea, la bacteria permanece en la población, pero los susceptibles se han terminado y por lo tanto tienen que aparecer una serie de condiciones
en la población para que vuelva a aparecer un pico nuevo, porque la bacteria tiene ese tipo de comportamiento. Y esto lo quiero ampliar con la pregunta que me hacía Rafael al principio. Fíjense ustedes cómo de la primera pandemia a la segunda, de 1816, y aquí tenemos un matemático, a 1829, ¿cuántos años van? 13. Del 16. Del 16 al 29. Al 29 de 13. 13 años. Entonces ya aparece la otra pandemia, pero se va entonces del 29 al 52. De 1829 a 1852. Que son 23 años. 23 años. Del 1952, entonces, la otra pandemia aparece, la cuarta pandemia aparece en 1863. Sí, estábamos nosotros en plena guerra restauradora. 11 años. ¿Verdad? Que son 11 años. Pero de ahí, la quinta pandemia viene a aparecer en el año de 1881. 1881. O sea que hubieron 18 años. 18 años. O sea, ese es el comportamiento, lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Es así. Cuando van apareciendo en la sociedad, se acumulan en los pueblos los susceptibles, entonces aparece. 22 años. Exacto, aparece el brote. Entonces, yo calculo, Brioso, que los últimos casos de nosotros en la isla tuvieron a partir de 1863. Porque tuvimos más de 100 años sin cólera. Sí. Entonces es posible que tuviéramos ahí entre la cuarta y la quinta pandemia, tuvimos probablemente cólera en la República Dominicana, en la isla de Santo Domingo, porque en ese periodo es cuando se reportan los últimos casos. Hasta que llegamos entonces al 2001. Al 1991. No, en el 91 no tuvimos casos. La isla no tuvo caso en el 91. 2001. Vinimos al 2001 después del terremoto, es cuando vienen entonces a aparecer, ¿no? Y te decía que yo tenía una preocupación clínica. Como médico tengo una preocupación clínica. ¿Cuál es la preocupación que tengo? Miren, los médicos dominicanos, lo que hemos ejercido aquí, lo que no hemos tenido la oportunidad de estar en un país afectado de cólera, no tenemos experiencia con el cólera. Ahora, una ventaja tenemos. Es que nosotros tenemos una estructura para manejar diarrea. Hay toda una estructura que se comenzó aquí en el año de 1980, después de la conferencia de Alma-Ata. ¿Recuerda la conferencia de Alma-Ata en la Unión Soviética? Salud para todos en el año 2000. Se iniciaron una serie de programas que era mantener a los niños vivos que tenían diarrea. Entonces, esa experiencia se ha ido acumulando y hoy los médicos dominicanos y hasta los promotores de salud, desde los promotores de salud hasta el ministro, conocen cómo se maneja un paciente con diarrea aguda. Y eso ha sido una ayuda extraordinaria para nosotros. No son médicos, los dominicanos son todos médicos. Porque además resulta que cuando tú le preguntas en una comunidad, ¿usted conoce el suerito de hidratación oral? Todo el mundo conoce el suerito. Y no solo que lo conoce, sino que ya el promotor ha estado en esa casa y esa familia lo sabe preparar. Y eso es un elemento fundamental en la preservación de la vida de nuestros pacientes. Entonces, ahí como es natural, ocurrió en Perú. Perú también hacía varias décadas que no tenía cólera. Cuando el cólera llega, lógicamente el personal de salud se presionó, se sintió hasta asustado, algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos con el SIDA a partir de 1981. Los médicos no querían enfrentarse con la enfermedad porque tenían temor al contagio. No, y no tenían todavía el conocimiento para manejarla. Exactamente. Entonces, nosotros podemos decirle aquí a los colegas y al sector salud en general que no hay que tener miedo, lo que hay que tomar las medidas higiénico-sanitarias adecuadas y suficientes para evitar usted contagiarse y tener un contagio, que en este caso sería lo que en medicina se llama, o en otra profesión, el riesgo profesional. Evitar ese contagio, tomando las medidas higiénicas que están al día, lavarse las manos, no consumir alimentos en la calle, ese tipo de cosas. El agua que sea de una procedencia que usted esté seguro. Si usted no está seguro, hiérvala, póngale cloro, lávese las manos después de salir del baño. Y un elemento importante, nosotros que somos costeros, el pescado y los mariscos son una vía muy expedita.
porque la bacteria tiene predilección por las aguas salinas o por las aguas salobres. Que tengan una Entonces concentración de las sal ostras anormal. y todas estas cosas que nosotros comemos, debemos, a mí que me encanta el pescado. Sí. No, pero el pescado aquí se Pero, come hervido. bueno, aquí se come, no, hay gente que se lo come En ceviche. ceviche. Ah, Ahí ceviche. los peruanos comen mucho ceviche, pescado, sí. Déjame en decirte esa que condición. ellos lo prohibieron en Sí, medio pero de la aquí, epidemia. eso fue una cosa que nos ayudó mucho a nosotros, porque nosotros comemos el pescado normalmente aquí en guisado. Cocido, con coco, cocido, ya cocido. tú sabes, a una Sí. grande temperatura que mata todos los virus. No, y Sí. que la bacteria se muere a partir de los 60 grados centígrados. Sí. Sí. Imagínate si aquí La bacteria muere a partir de los 60 la grados. comida ¿no? aquí se cocina a los 100 y A pico. ¿verdad? 200 y A pico. 200 y pico grados. Pero de todas Sí. maneras hay que tener el cuidado y tener la delicadeza de saber que estamos en medio de un brote y que hay que tomar esas medidas higiénico-sanitarias personales y familiares y comunitarias. Y una cosa importante, señores, no busquemos culpables, vamos a buscar solución. El Así problema es. no es buscar los culpables. Eso es lo fundamental. Lo que Es sí buscar hay que la decirle, solución. doctor, que no consuman agua, desgraciadamente, de esos camiones tanqueros. Bueno, pero según tengo entendido, Las autoridades, Las autoridades. sí, están hoy tomando. hubo una reunión con los camiones tanqueros y se llegó a un acuerdo. Clorarle su agua. Y Bueno, Napa se comprometió a clorarle Según el es agua. una buena medida. Y la Oficina Provincial de Salud hizo el compromiso de clorar el agua a los camiones para que el agua salga con cloro suficiente para que la población... no Ayer se te voy a escuchar Pero también hay- momento que estuve en tu oficina dando una disposición a todos los, que no saliera un solo camión de ningún centro de acopio sin ser clorificado. Te escuchaba más o menos decir esa parte. Sí, eso o sea, se están tomando las medidas necesarias alrededor de todas las tomas de agua, Sí, de la toma y de los diferentes acueductos que hay aquí en el municipio. Pero también INAPA está trabajando en la corrección de las averías. sí. El ayuntamiento, ustedes ven que lo hizo público, se comprometió a hacer jornadas de limpieza importantes en la ciudad a partir del próximo domingo. Y eso todo va a estar acompañado de una campaña de concientización, de una campaña de compromiso. El próximo martes hay una reunión con todos los síndicos de la provincia de San Cristóbal, Sí. una reunión con todos los directores de hospitales De la provincia. con todos los directores de distrito, de las escuelas. O sea, hay todo un montaje para afrontar esta situación y nosotros aprovechamos la oportunidad para decirle a los médicos que nos pongamos de frente a esta situación, que hay medidas higiénico-sanitarias muy sencillas que pueden ser aplicadas por nosotros y orientar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia en torno a esta situación. Así es. Que creo que Brioso tenía algún tema ya al final y vamos a darle la oportunidad para que Brioso lo trate después de la pausa y no sin antes decirle que Brioso va a hablar porque se lo permite Clínica San Cristóbal, se lo permite Daisy Restaurant, donde usted come en su casa, Pero mejor. sí. Sí. Se lo permite Madison Clinic. Así es que ¿Tenemos una llamada, Daniel? ¿Tenemos una llamada? Sí, antes de la pausa. Sí. Adelante. Sí, buenas tardes. buenas tardes. Adelante. Buenas. Le escuchamos. Adelante, diga. ¿Con quién tenemos el honor? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, diga usted. Le habla Belkis Mateo de aquí de La Sánchez. Mi saludo para todos. Gracias. Sí, Yo gracias. quería preguntarle, y en una casa donde se tengan todas esas medidas que el doctor acaba de decir, ¿cómo puede llegar el cólera? Si usted tiene en su casa todas las medidas del lugar, Todas esas. sí, correcto, entonces una persona, un integrante de su hogar sale a la calle y compra un alimento contaminado en el mercado, o compra en una fritura de una esquina, o compra un frío del que vende Yun Yun, o ingiere cualquier tipo de alimento contaminado, o consume un agua que no está debidamente clorada y por lo tanto no es potable. De esa manera puede llegar a su casa.
Permiso. esa enfermedad. Doctor, déjeme decirle que tomando en cuenta todo lo que usted acaba de decir, de todo eso nos hemos cuidado, somos súper cuidadosos. Y Alejandro es testigo porque es un visitador asiduo a esta casa. Y mire, por poco mi esposo se me va con un cólera que me le acaba de dar. Por poco. Ya le dije que pudo Sí. haberlo conseguido fuera de la casa. Fuera de la casa, señora. Alguna Sí. de la gente que va a la casa. O alguna son persona que del visitó su campo. casa o que, qué sé yo. Sí, Cualquier sí. evento puede ocurrir. Gracias, señora, por su Gracias, llamada. Sí, muy amable. Muchas gracias. Sí. Cortamos y Bien. regresamos. Regresamos en breve. Ese fue el caso. Para ti, en los próximos días recibirás la nueva caja codificadora totalmente digital. A continuación, los pasos para que puedas disfrutar de nuestra señal. Al encender tu equipo, espere unos segundos que presente nuestro logo de Cable San Cristóbal. Luego, esta presentará el portal de los canales en sus diferentes géneros, ya sea entretenimiento, película, documentales o de su agrado. Estando en su canal favorito, usted puede seleccionar el juego de su agrado y seguir viendo la televisión. Además, selecciona de nuestra guía si deseas quedarte en televisión, música, juegos y otros. Ya es una realidad, ya está aquí, la nueva señal digital de Cable San Cristóbal. Sí, este último segmento lo vamos a dedicar a reflexionar sobre un problema en el mundo que nos está ya afectando a nosotros porque ya el petróleo subió como consecuencia de los aprestos para la guerra que se están haciendo en Siria. Una guerra provocada precisamente por las grandes potencias que quieren apoderarse de la riqueza de esa zona y que tiene como fin ulterior final, como objetivo final, una agresión a Irán. Los norteamericanos están ya reagrupando fuerzas, Inglaterra, Francia, para arremeter contra Siria, sobre la acusación de que Siria usó armas químicas. Se sabe que Siria tiene uno de los arsenales más grandes del mundo de armas químicas, pero esa es la bomba atómica que ellos tienen para repeler la agresión de Israel, contra Israel, que tiene más de 50 o 200 bombas atómicas. Entonces, es algo raro que una guerra que la está ganando el gobierno contra los terroristas o rebeldes en Siria, va a usar armas químicas contra su pueblo. Por eso y con una comisión de las Naciones Unidas investigando para una encuesta, para una reunión que había. Entonces, ahí está pasando algo raro. Parece ser que están buscando una forma de entrada a Irán. Y eso va a traer un problema grave en el mundo entero, porque los iraníes, es normal que si lo agreden van a responder, y le van a responder a Europa también. Básicamente a Francia e Inglaterra, y algunos misiles se desviarán y se irán a otro sitio. Y a Israel también. Es decir, que estamos en los albores de una gran confrontación mundial. Bien. Esperemos que no pase. Que de no ahí pase. Y que eso se quede. Amable televidente. Daniel, yo gracias quiero que por- tú me des, y el Julito no se pone bravo por lo que yo voy a decir. Mañana el Colegio Dominicano de Periodistas tiene elecciones. Mañana, a partir de las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 6 de la tarde en nuestro local. Así que esperamos a todos los colegas que pasen por allá vayan a a votar. depositar sus votos. Que el Señor Y a les los bendiga. ingenieros, que hoy es el día de las elecciones, que vayan a votar también. Oh, qué bueno. Que el Señor les bendiga. Pasen ustedes buenas noches. Cristóbal ya es una realidad, 213 canales para ti. En los próximos días recibirás la nueva caja codificadora totalmente digital. A continuación, los pasos para que puedas disfrutar de nuestra señal.
Al encender tu equipo, espere unos segundos que presente nuestro logo de Cable San Cristóbal. Luego, esta presentará el portal de los canales en sus diferentes géneros, ya sea entretenimiento, película, documentales o de su agrado. Estando en su canal favorito, usted puede seleccionar el